Hola, bienvenidos a Faula y Condena. El día de hoy examinaremos el delito de colusión, que es un gravísimo delito en contra de la administración pública, es decir, contra los intereses del Estado y la nación. El delito de colusión está tipificado en el artículo 384 del Código Penal, el mismo que diferencia dos modalidades que diferencian el daño, siendo la primera la defraudación al Estado o entidad u organismo del Estado que ejecuta el funcionario, que por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades, procesos de adquisición, contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concerta con los interesados, con los que forman parte de la competencia para adquirir la buena pro, ganar la licitación, etc. En pocas palabras, cuando un funcionario público facultado para comprar productos o servicios o decidir la buena pro de un concurso o licitación pública concerta ilícitamente con parte de los interesados para favorecerlos, está defraudando al Estado. En este tipo, que es el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, no se exige perjuicio económico. O sea, podemos decir que bastará que se pactó por amistad, por nepotismo, por favor político, odio. No queremos esta empresa porque pertenece a este grupo político o a un tema personal. Y la segunda modalidad se da cuando la concertación con los interesados en esta competencia, en esta licitación, obra pública, en fin, defrauda patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado. Es decir, cuando la ilícita concertación causa un evidente perjuicio y daño económico, comprobable, comprobado. Nuestra jurisprudencia se ha inclinado más por esta tipicidad al momento de decidir si es colusión o no hay colusión. Es decir, se sanciona delito de colusión cuando hubo perjuicio económico y beneficio para los incriminados. La experiencia nos enseña, dada la jurisprudencia sobre los delitos de colusión, que nuestra historia ha estado determinantemente influenciada por intereses políticos. Han sido como los íconos que han ido rigiendo este tipo de análisis cuando hay colusión o no, habiéndose incluso alargado los procesos innecesariamente por décadas para finalmente declarar absueltos a los denunciados incriminados por delitos de colusión y causando pues daños y gastos al Estado innecesarios. Esta es una cruda realidad que la repetimos y la mencionamos para que no se vuelva a dar. No usar los delitos del Código Penal como meros instrumentos de venganzas políticas. El delito de colusión requerirá de un acuerdo criminal, de un pacto colusorio, de un contrato ilícito. Es decir, debe probarse que entre el procesado o procesados no hubo un acuerdo de voluntades o contrato criminal. Ello quiere decir que si en la investigación judicial no se puede comprobar que el funcionario público y tercero privado pactaron en perjuicio del Estado, tendremos que respetar la presunción de inocencia que le asiste a todo procesado en nuestro país y de acuerdo a nuestra Constitución. Asimismo, debemos tener en cuenta que si el funcionario público acusado de colusión únicamente ha cometido infracciones de carácter administrativo en la adquisición de los bienes, servicios, tampoco debe considerarse delito de colusión. Tendrá su proceso administrativo, pero no penal. Sin embargo, si hablamos de un cúmulo de infracciones administrativas, entonces podríamos estar frente a claros indicios que obligarían al juzgador a hacer y a realizar un examen más profundo para descubrir el hecho típico de colusión. Complicada tarea, sobre todo si sabemos que no se pacta frente a una cámara de video o grabadora, sino con las más estrictas medidas de seguridad para evitar ser descubiertos.
Para nuestra jurisprudencia reciente, no va a ser considerado delito de colusión si en el examen probatorio no se encuentra perjuicio económico ni tampoco acuerdo colusorio para defraudar. Que si bien en teoría la jurisprudencia no es fuente de creación de derecho, sabemos que en la práctica y en las últimas décadas ha tomado un papel relevante y directivo en las sentencias. Hoy en día los abogados no solamente argumentamos con las normas legales o su interpretación, sino también con jurisprudencia. Es así que el acuerdo colusorio, el acuerdo criminal, es esencial para determinar si el funcionario público ha cometido colusión. Debemos probar, se debe probar. Y también debe existir el beneficio económico. Pero aquí el problema es evidente. ¿Cómo probar el acuerdo entre bambalinas? ¿Cómo develar el acuerdo silencioso y criminal? Si hablamos de millones de dólares en beneficios, ¿creen que los involucrados van a dejar huellas de su delito por todos lados? ¿O más bien se cuidarán en extremo de que no quede ninguna seña del pacto que están realizando? ¿Bastará la concertación criminal, además, para calificar que se ha cometido delito de colusión? Evidentemente no. Este delito también es un delito de resultados. Quiere decir que si la conducta del funcionario o servidor público más el tercero privado no trae un perjuicio real, económico al Estado, no podremos afirmar que existe delito de colusión. Es decir, en nuestro medio, en nuestro sistema de justicia, es posible que a pesar que se encuentre que el funcionario público ha concertado con la empresa para beneficiarla en una licitación, si no se advierte daño económico al Estado, no será considerado delito de colusión, será absuelto. También es preciso indicar que no cualquier funcionario público podrá ser sujeto activo de este delito. Únicamente podrá ser incriminado aquel funcionario que posea las facultades específicas de decisión, el nombramiento, la resolución donde está su cargo bien definido. O sea que si hubo un pacto criminal de un tercero privado con un funcionario público, un servidor público, pero que no tiene las capacidades de decisión, no se le puede atribuir el delito de colusión, sino en todo caso un delito de tráfico de influencias que veremos en otro programa. Finalmente, podemos resumir que para que exista el delito de colusión deben darse los siguientes elementos. 3. Primero, es un delito de infracción de deber, integrado por un deber positivo o deber institucional específico que delimita el ámbito de competencia del agente, del actuante, del funcionario, circunscribiéndolo al rol especial de funcionario o servidor público, quedando así obligado a ejercer correctamente su cargo, de acuerdo a sus reglamentos, a su manual de organización y funciones, de tal manera que cuando defraude las expectativas normativas referidas a su rol especial, incurre en responsabilidad penal de corte institucional. Esta exigencia formal de funcionario o servidor público es fundamental. Debe estar unida a su intervención en la operación defraudatoria. En segundo lugar, se debe probar el acuerdo colusorio, base fundamental, como ya lo hemos dicho, por la cual no puede ser considerado como delito de mera actividad. Y en tercer lugar, exigirá el Poder Judicial nuestras normas como uno de los elementos constitutivos que el funcionario intervino por razón de su cargo o comisión especial y que defraude al Estado. Es decir, son 3 elementos que si solo falta uno de estos, para nuestra legislación, para nuestro Poder Judicial, no habrá delito de colusión. ¿Usted qué opina? No deje de hacer comentarios en nuestro Facebook, Twitter y en YouTube. Con gusto los leeremos y comentaremos
suscríbase a nuestro canal y nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.